En la autoridad apostólica que he recibido de Jesucristo y no de hombre, hoy quiero referirme a algún aspecto doctrinal que sin duda atenta contra la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. Y hoy vamos a hacer referencia a algo que el cantante Jesús Adrián Romero escribió en Facebook. Él dijo allí: Dios no está obsesionado en que tengas la doctrina correcta, pero sí el corazón. Entonces hoy vamos a ver lo que tiene que ver precisamente con la doctrina de Cristo, con la doctrina cristiana, y vamos a ver que Adrián está radicalmente equivocado en lo que dijo, puesto que Dios sí está obsesionado en la doctrina, está muy interesado en la doctrina, toda vez que si la persona de que se trate no practica la verdadera doctrina de Jesucristo, sin duda pues no se puede salvar. Como esta desafortunada declaración con sabor teológico, radicalmente equivocada, dio lugar a una serie de comentarios en contra, Adrián se apresuró a aclarar que realmente es importante lo que creemos, pero que él cree que Dios no está en el cielo con una lista de doctrinas palomeando a aquellas en las que me equivoqué para mandarme al infierno. Pues sí, Adrián, aunque no lo creas, el celo de Dios por su doctrina es a toda prueba. El apóstol Pablo, por ejemplo, le dio orden a Timoteo de prohibir a algunos que enseñaran una doctrina diferente a la que habían recibido de parte de él. Y al propio Timoteo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta perentoria exhortación obedece precisamente al hecho de que practicar una doctrina diferente a la enseñada por Dios irremediablemente conduce al infierno, aunque la persona de que se trate hubiera demostrado tener un buen corazón. Es más, en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice que el que practica o el que predica un evangelio diferente es maldito. Es maldito, está bajo maldición. Y los malditos lógicamente no pueden estar en el cielo. Equivocarse de doctrina es fatal para el hombre. De hecho, el infierno está lleno de personas que creyeron que tener un buen corazón era suficiente para alcanzar la salvación, pero no es así. La salvación no es por obras, como se sabe, sino por fe, según lo expresado en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Si el apóstol Pablo le ordena a Timoteo estar vigilante en torno a la sana doctrina, es porque se trata de algo que es de trascendental importancia para la salvación del hombre. Sobre este particular también el apóstol Juan escribió: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Observen esto. Voy a volver a repetir. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice el apóstol Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Es esto fanatismo o radicalismo o radicalidad? Sin duda se trata de una radicalidad de parte del Espíritu Santo. Jesús fue radical cuando les mandó a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, haciendo una clara referencia a su falsa doctrina, según Mateo 16, 5 al 12. O sea que Jesús sí era obsesionado por la pura doctrina, por la sana doctrina. Digo doctrina, no doctrinas, porque en Dios no existe sino una doctrina. Por eso es que la unidad que se pretende dar y que se está buscando a través de un aspecto, a través de un sistema lógicamente equivocado y absurdo y diabólico como es el ecumenismo, la unanimidad o la unidad que debe darse en la iglesia evangélica debe ser en torno a la doctrina, o en la iglesia que se llama cristiana, debe darse en torno a la doctrina y no en torno a un sistema o en torno a una persona de carne y hueso.
en torno a una serie de dogmas o de ritos. La unanimidad debe darse en torno a la doctrina pura de Jesucristo. Cristo es la doctrina de Dios, Él es la palabra, es el verbo encarnado, es la pura doctrina, de tal manera que fuera de esa enseñanza, fuera de esa doctrina, las doctrinas que haya, lógicamente no son de recibo, porque hay muchas doctrinas de demonios, como lo puntualizó el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:1. Hay doctrinas de demonios, en tanto que hablando de la enseñanza de Dios, solamente se puede hablar de una doctrina, que es el mismo Jesucristo, que es la palabra encarnada, el verbo de Dios que vino y habitó entre nosotros. Ignorar la pura doctrina o sana doctrina no exime a la persona respectiva de ir al infierno, según Levítico 5:17. Así lo establece la Escritura. Allí se dice que la persona que peca contra Dios, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Lo que nosotros los abogados conocemos por el Código Penal, casi todos los códigos del mundo lo establecen, que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Esos códigos se fundamentaron más que todo en el libro en el Pentateuco, y uno de los libros que hace parte del Pentateuco pues es el libro de Levítico, y allí Dios había establecido por medio de su siervo Moisés que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Es lo que acabo de leer, dice que el que peca contra Dios aún sin hacerlo a sabienda es culpable y llevará su pecado. De otra parte, y aquí viene lo más grave de los argumentos teológicos entre comillas de Adrián Romero, es que en su infortunada aclaración sostiene olímpicamente que Jesucristo no solo violó la ley de Dios, sino que fue cómplice en la violación de esa misma ley por parte de otras personas. Esta afirmación es en gran manera grave, porque si Jesús violó la ley de Dios o fue cómplice en su violación, entonces conoció pecado, incurrió en pecado contra Dios. Y la Biblia claramente dice que él no conoció pecado. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad sucedió cuando él omitió dar cumplimiento al día de reposo, por ejemplo, a lo cual se refiere concretamente a Adrián Romero? Que soberanamente, como el ungido de Jehová que venía a este mundo, investido de toda autoridad, decidió colocar por encima de la ley un inmanente principio de Dios, como es el de la misericordia. Expresamente la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo que sucede entonces es que Dios, cuantas veces lo decida, tiene la facultad de pasar por alto o por encima del juicio o juzgamiento, con tal de hacer prevalecer su misericordia, que precisamente significa la expresión compasiva del amor de Dios. Entonces la misericordia prima, está por encima del juicio. De manera que cuando Cristo decidió echar mano de la misericordia, no es que estaba violando la ley, sino sencillamente que omitió aplicarla para aplicar un principio inmanente en Dios, inmanente de Dios, como es la misericordia, y que es un principio superior a cualquier ley estatutaria. Entonces no se puede acusar a Jesús olímpicamente de violador de la ley, porque eso tiene implicaciones graves. Querría decir que Jesucristo pecó, y la Biblia dice que Jesucristo fue sin pecado. Amigo Adrián, hoy vemos con preocupación que los tiempos anunciados por el apóstol Pablo, cuando los hombres no sufrirán la sana doctrina, que ya lo estamos viviendo. Ya estamos viviendo esos tiempos. Pero la advertencia de Dios respecto a su pura doctrina sigue firme. En su carta a Tito, el apóstol Pablo le manda hablar solo lo que estuviera de acuerdo con la sana doctrina. Y por su parte, el escritor de la carta a los hebreos manda a los creyentes no dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas. Así que no es el buen corazón lo que lleva a una persona al cielo, sino la observancia de la doctrina de Cristo. Ignorar esta doctrina voluntaria o involuntariamente conduce a la perdición eterna. Esto es algo que está suficientemente claro en las Escrituras. Después de esta pertinente aclaración, quiero plasmar una preocupación que creo mortifica a más de uno en el pueblo evangélico, y es lo relacionado con los
cantantes, asimismo llamados cristianos. Es evidente que existe un desorden que atenta contra la esencia del cristianismo a nivel mundial. Y desgraciadamente, el que más ha contribuido a fomentar semejante embrollo ha sido un evangelista de fama internacional, quien en un infeliz momento decidió promover lo que él mismo llama Festival Luis Palau, en el que llevó a cabo en Chile en el año 2010, expresó las siguientes perlas: que Cristo es contemporáneo, con lo cual quiso decir que el Señor se mimetiza como un camaleón para contemporizar con todo el mover cultural y todo lo que esté de moda en el mundo. Juzgue usted, hermano, si esto es correcto. También dijo que Luis Palau que el famoso evangelista, que él va a ser famoso a Jesucristo con sus desbordamientos de Harlem Shake y de Dance and Trance. Qué suerte tuvo el Señor Jesucristo de encontrar a alguien después de 2000 años que lo hiciera famoso en la tierra, un hombre como Luis Palau. Quizás es que antes Jesús no había alcanzado la fama. Eso de que la historia fue dividida en dos, de pronto, según Luis Palau, no se debió a la fama de Jesús, porque hasta ahora Luis Palau se levanta con sus festivales para hacer famoso a Jesucristo. Veamos aparte del video en donde él anuncia estas perlas. Es la primera vez que veo algo así tan grande. Lo que queremos demostrar es esto, que Cristo es nuestro contemporáneo, que Él vive, que no está muerto. Llama la atención, o sea, es fuera de lo común. Vamos a hacerlo famoso a Jesucristo. Por muchos años no se va a volver a ver algo así. ¿Qué es un festival con Luis Palau? Muchos me preguntan, ¿por qué un festival? Es la nueva manera de llegar con el mensaje a toda una ciudad. En 1999, la Asociación Luis Palau desarrolló un nuevo concepto de gran convocatoria popular en grandes ciudades. Bajo el lema Buena música, buenas noticias, se presenta un concierto digno de competir con la puesta en escena de las presentaciones más taquilleras del mundo. Festival es demostrar la alegría de la juventud. Hacerle saber a la ciudad que la música cristiana contemporánea es de primera. Y para un lado, y para el otro, ¿qué? ¡Esa mano arriba! De ser suyo, nada más. Because I have seen beyond that. To praise my God. Yo tengo ahí los cinco santos, la camela del cielo, y la mona la pide. Come on, let's go. I'm going deep. Get down and let's get down. I just wanna go with you. Como pudieron observar, el señor Luis Palau también afirma sin ruborizarse que estas descontroladas manifestaciones musicales son la nueva manera de llegar con el mensaje a las grandes ciudades. Esto es totalmente contrario a lo que afirmó el apóstol Pablo en algunas de sus cartas, particularmente en la primera que dirigiera a los Corintios, en la que afirma que cuando fue a ellos, no fue con excelencia de palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ellos
no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pero ahora este señor Luis Palau trata de convencernos que la manera bíblica de predicar la palabra de Dios es que acudiendo a esas manifestaciones atrabiliarias y estrambóticas, como son esos movimientos de Harlem Shake y de Dance and Trance. El apóstol Pablo en esa misma carta declaró que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es poder, es con el poder del Espíritu Santo que nosotros vamos a alcanzar las naciones para Cristo. Es con ese poder maravilloso que se manifiesta la gloria de Dios en todo lugar, pero no acudiendo a modas mundanas que lo que hacen es confundir a la gente y sin duda mantenerlos en ese estado de carnalidad sin que se puedan asomar ni siquiera remotamente a vivir una vida en el Espíritu. La Biblia dice que una cosa es vivir en la carne y otra cosa es vivir en el Espíritu. Los cristianos estamos llamados a vivir en el Espíritu y no en la carne. De manera que consideramos que una vez más este señor Luis Palau se ha equivocado radicalmente y tiene que rectificar sin duda ese proceder si no quiere seguir causando daño grave, letal a la iglesia de Cristo en la tierra. Otra parte otra perla del señor Luis Palau, que es como para enmarcar, es que él afirma que se puede y se debe competir con las agrupaciones más taquilleras del mundo, obviamente imitando todas sus trivialidades y desmanes. No estamos de acuerdo con eso, porque Jesucristo nunca acudió a la costumbre para tratar de encontrar validez a su mensaje o aceptación a su mensaje. Nunca llamó a los fariseos, a los saduceos, movimientos religiosos como eran, ni ningún movimiento cultural a unirse a él para tratar de que su evangelio fuera aceptado de alguna manera. Por el contrario, fue radical en contra de las costumbres en esa época, y sin duda fue una de las cosas que hizo o provocó la animosidad del pueblo judío en contra de él, particularmente de los fariseos y de los saduceos. Algunas personas no saben en qué consiste el Harlem Shake y el Dance and Trance. Con mucho gusto les explico. El Harlem Shake es una forma absurda, caótica y descontrolada de hacer el friki. Friki o friki del inglés freak significa extraño, extravagante, sin control, totalmente desincronizado, algo absurdo, que desata la locura en todo el colectivo durante cierto tiempo. En muchos de los videos que hay por internet, usted lo puede mirar en internet, lo puede mirar en YouTube, concretamente en YouTube, sobre Harlem Shake, los personajes aparecen disfrazados, con caretas, a veces desnudos, y todo forma parte del desenfreno y de la locura. Por su parte, el Dance and Trance corresponde a violentos movimientos acrobáticos, como los que usa Miguelito con sus muchachos en sus conciertos, al mejor estilo de Michael Jackson. E igualmente en los festivales de Luis Palau, quien asevera que es la nueva forma de llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. No sé, ¿ustedes qué opinan? Si dejamos de lado el poder del Espíritu Santo o seguimos las instrucciones de Luis Palau. Con los terroristas. And do the Harlem Shake. Con los terroristas. And do the Harlem Shake.
parte considero que sin duda la única opción es seguir las pautas trazadas por el Espíritu Santo para alcanzar las naciones para Cristo. No sé, pero cada uno es libre de opinar y de pronto apelar a algunas artimañas, algunas de lo que ellos llaman estrategias para alcanzar a los perdidos. Sin embargo, lo que uno encuentra en la Escritura es que los apóstoles, por lo menos los discípulos de la iglesia primitiva, usaron solamente 4 estrategias para alcanzar las naciones o para extender el evangelio. Esas 4 estrategias fueron la oración, el ayuno, la vigilia y el escudriñamiento de las Escrituras. Son 4 aspectos que no han pasado de moda ni pasarán, aunque personas de la talla de Luis Palau salga ahora con el cuento de que toca contemporizar con la cultura, con las modas extravagantes, con las tendencias atrabiliarias que se estén dando para poder ganar supuestamente a los perdidos para Cristo. Entonces, radicalmente no estoy de acuerdo con eso y me acojo exclusivamente a lo que dicen la Sagrada Escritura respecto de las diferentes formas, o las 4 formas que acabo de mencionar y que fueron establecidas por el Espíritu Santo para alcanzar a las naciones para Cristo. Todas estas excentricidades corresponden nada más ni nada menos que a evidentes plataformas de vender la idea de un ecumenismo a como dé lugar. Para Luis Palau, Marcos Witt y para tantos otros ecumenistas, no hay problema en ser amigo de Dios y a la vez ser amigo del mundo. Pero la Biblia claramente expresa que el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es altamente preocupante que existan hoy tantos cantantes cristianos, que se llaman cristianos, que comparten actividades con el mundo, lo cual desafortunadamente ya ha pasado a ser de recibo en muchos círculos cristianos. Esto es sumamente peligroso porque está contribuyendo en gran manera a que se vea gravemente comprometida la esencia misma del Evangelio. Entre estos cantantes tendríamos que mencionar obviamente el caso de Marcos Witt, Ricardo Montaner, Luis Rodríguez el Puma, Juan Luis Guerra y tantos otros. Y como para cerrar, ¿qué tal esta perla de Funky en una de sus canciones? Él afirma que el que no brinca no tiene a Cristo. ¿No le suena esto a una tamaña tontería? ¿Cómo así que el que no brinca no tiene a Cristo? Me parece absurdo y fuera de lugar esa afirmación. Entonces, ¿qué sigue de aquí en adelante? La Iglesia de Jesucristo tiene que hacer una profunda reflexión y analizar a conciencia los peligros tan tremendos que se ciernen en esta época en contra del reino de Cristo en la tierra. Es nuestro deber hacer que el Evangelio de Cristo vuelva a la fuente primera, vuelva a esa época primitiva donde durante 3 siglos la iglesia se movió bajo el poder glorioso del Espíritu Santo y prácticamente llegó a un punto de lograr que cerca del 50% del pueblo civilizado en ese momento era cristiano evangélico, hasta cuando surgió la Iglesia Católica Romana a principios del siglo IV, que fue como un baldado de agua fría para el avance del Evangelio, el empuje del Evangelio en esa época. Entonces, sin duda, que el Señor de toda gracia nos ayude, porque en este momento, así como está la Iglesia de Jesucristo, está empantanada en algo que es realmente rechazable, que es realmente repudiable. Tenemos que volver sin duda a la fuente primaria del Evangelio, al poder glorioso del Espíritu Santo, si queremos extender el reino de Cristo con todo el poder, con señales, prodigios y maravillas en la tierra, porque está comprobado que muchos que no creen por la palabra, creen por las obras. Fue la estrategia que Jesucristo usó, fue la estrategia que usaron los apóstoles y es la estrategia que nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo mediante el gran avivamiento mundial que ya está en la tierra y que muy seguramente muchos atenderán a fin de cumplir con el Señor el llamado que nos hizo: ir a todas las naciones
ganarlas para Cristo y bautizarlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.